¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. En esta oportunidad, el diálogo, la conversación, la vamos a sostener respecto del proyecto de ley de royalty minero. Esta iniciativa que fue aprobada en general por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y que debe ahora continuar su tramitación parlamentaria. Antes de entrar en la conversación, antes de comenzar el diálogo, vamos a revisar los antecedentes en la siguiente nota. Tras un debate que se prolongó por 2 jornadas, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general, por 91 votos a favor, 36 en contra y 15 abstenciones, el proyecto de ley de royalty minero. Si bien la iniciativa había sido ingresada a tramitación en septiembre de 2018, solo en marzo del año pasado se dio prioridad a su discusión legislativa, la que debió ser congelada debido a la prioridad que el Parlamento asignó en su momento a la agenda legislativa para hacer frente a la pandemia de COVID-19. El proyecto establece una compensación en favor del Estado por la explotación de la minería de cobre y litio, equivalente al 3% del valor ad valorem de los minerales extraídos. Esta compensación deberá destinarse en un 50% a un fondo de convergencia regional que financiará proyectos de desarrollo regional y comunal en la forma que determina el reglamento. El 50% restante se destinará directamente a financiar proyectos que contemplen medidas de reparación, mitigación o compensación de los impactos ambientales provocados por la actividad minera en las comunas en donde se encuentren los yacimientos respectivos de donde se extraiga el mineral. El proyecto de ley volverá ahora a la Comisión de Minería por ser objeto de indicaciones para continuar allí su análisis en particular. Y revisábamos ahí la nota introductoria con los principales aspectos de este importante proyecto de ley que pasamos ahora a analizar con los diputados que nos acompañan. El diputado Francisco Eguiguren. Diputado, muchas gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y lo propio el diputado Juan Luis Castro. Diputado Castro, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Encantado, justo saludarle. Y vamos de inmediato con el análisis de este proyecto, una iniciativa que no sé si calificarla como compleja, pero sí como controversial, considerando todo lo que se ha hablado esta semana y que se viene también planteando ya hace varios años respecto a si las grandes mineras deben tributar más, si se debe o no cobrar más impuestos en beneficio fiscal. El diputado Francisco Eguiguren, la posición del Ejecutivo ha sido bastante clara en orden a que un impuesto sería, o aumentar justamente estos impuestos sería negativo finalmente para el país. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, yo creo que en términos generales aquí hay una materia que tenemos que abordar, que es la carga tributaria de la industria de la minería y cómo esta carga tributaria también beneficia a las regiones, porque al final del día lo importante es, y lo que se está buscando y el espíritu de este proyecto, era que esta productividad que las empresas y las utilidades que las empresas tienen en las regiones, empresas mineras, puedan quedar también en ellas para beneficio del desarrollo de las regiones que hoy día poco ocurre. Pero sinceramente, que ese que es un muy buen objetivo, yo la verdad es que creo que esta ley es una mala ley, no hace y no cumple y no va a lograr el objetivo que se espera y se busca. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque, entre otras cosas, yo ni siquiera le voy a hablar de la inconstitucionalidad de la ley porque sería extenderme mucho, pero si hay que meterse en ese tema, nos metemos. Pero mucho más fácil es entender que en el año 2010 este mismo Congreso aprobó una ley que permitía a las empresas mineras apoyar al Estado y al país en la reconstrucción después del terremoto. Y ese proyecto y esa ley que se aprobó en este Congreso, bueno, definió una invariabilidad tributaria hasta el año 2025, algunas y otras hasta el 2028. Por lo tanto, en la práctica, lo que se podría recaudar producto de esta ley es cero. Cero, porque la verdad que ya está definida una invariabilidad tributaria. O sea, se entiende, diputado, que aquí, y se lo pregunto también al diputado Castro, estas reglas del juego que están prefijadas vendrían a impedir el avance hoy por hoy de una iniciativa de este tipo, diputado Castro, a su modo de ver. No, porque efectivamente, como dice el diputado Eguiguren, hay
un royalty del año 2010, acordémonos del terremoto. Esto motivó que en esa época el presidente Piñera, en su primer periodo, hiciera esta reforma, ¿verdad?, en el Congreso. Sin embargo, apuntamos a otra cosa. Mire, hay un ciclo del cobre que va al alza, afortunadamente, en el precio del cobre, que los expertos nos indican de que podría sostenerse por un tiempo que no sabemos cuánto va a ser, pero que va con buen pronóstico. Estamos hablando de precios que van entre los 350 a los 440 centavos de dólar, según los rangos que va fluctuando la libra. Y por lo tanto ahí tenemos un dato de la realidad, que es una cierta bonanza en el precio. Segundo, que había una reivindicación histórica permanente de las comunidades donde están los yacimientos. A mí me toca acá en Rancagua la división El Teniente de Codelco, que es una de las más grandes, ¿verdad?, de la estatal, y que las comunidades de Machalí, Rancagua y otros sectores han reclamado históricamente que las inversiones en proyectos regionales donde están los yacimientos, en esas comunas, en esas localidades, siempre ha sido marginal, siempre ha sido escasa, y como aquí el precio del cobre es el gran ingreso de nuestro país, obviamente se van a las finanzas públicas y poco se ve de eso o se redistribuye para los lugares en que están los trabajadores, las comunas, los lugares específicos. Entonces, esta compensación, por eso royalty, más que el gobierno tiene una mirada distinta porque dice esto es un impuesto. Nosotros pensamos que esta es una compensación por la explotación de los yacimientos de cobre y litio, donde bajo ciertas características, tampoco se le va a exigir bajo un umbral determinado. Por ejemplo, cuando hay pequeña explotación de cobre y litio se va a eximir, pero cuando es de mayor escala, con definiciones específicas, sí debiera haber una compensación para que vaya a estos fondos de convergencia regional o los proyectos regionales específicos que permita dar una salida también a los recursos que se están recabando por empresas, ya sea nacionales o extranjeras, en la explotación del cobre y el litio. Esto nos parece justicia, porque la verdad, Chile nacionalizó el cobre aquí en la ciudad de Rancagua, ¿verdad?, el año 1971, o sea, imagínense, más de 50 años prácticamente. Y sin embargo, los recursos y la diversificación tecnológica, la explotación minera, requiere que hoy día también el país y las regiones puedan también tener acceso a esos recursos. Se trata de eso, sí, básicamente, más que agregar un nuevo impuesto a la minería. Aquí hay dos temas entonces que surgen. Uno es, obviamente, cómo resarcir a las regiones, a las zonas que son justamente donde se desarrolla la actividad minera y que son las que finalmente quedan con los pasivos, los denominados pasivos medioambientales. Y otro es el otro punto que persigue este proyecto de ley, que es aumentar la recaudación fiscal para el Estado a través del impuesto. Quizás si esto se separara, no digo en dos proyectos distintos, pero si hubiese una mirada como para analizarlo por separado, una la compensación a las zonas afectadas y la otra la recaudación global, ¿podría haber, digamos, un consenso mayor, diputado Eguiguren? Pero sin duda, todos estamos de acuerdo, y de hecho forma parte del programa del presidente Piñera, el que las regiones puedan recaudar y puedan verse beneficiadas de las industrias mineras que están allí emplazadas. Pero yo quiero decirle algo. ¿Por qué el cobre está en alza? Porque esto tiene hechos muy concretos. El cobre está en alza porque quiero decirle que las energías limpias, las que están hoy día también más en boga y están desarrollándose, necesitan 3,5 veces más de cobre que las tradicionales. Y lo mismo ocurre con el litio, con las baterías. Además, le quiero decir que Chile, y ojo con esto, que Chile ya tiene un impuesto específico que va de entre el 0,5 y el 4,5%, que es mucho más de lo que propone este mismo proyecto. Chile es el país, después de Australia, que tiene la carga tributaria más alta en el sector minero. ¿Y por qué le digo esto? Porque no se trata de llegar y aumentar los impuestos de cualquier forma, porque la verdad que los resultados no son los que uno busca. Chile ha bajado su productividad justamente a partir del año 2010, desde 36 a 28%, producto de esta mayor carga tributaria, y su productividad incluso se ha estancado. Entonces, yo siento que si vamos y queremos de verdad que vayan más recursos a las regiones, porque además le voy a decir una cosa,
es clave que así sea para que podamos avanzar en el regionalismo y en la descentralización, porque si estamos nosotros eligiendo gobernadores regionales, estamos tratando de generar una descentralización y un regionalismo potente sin recursos como los que hoy día no tiene la región, la verdad es que poco se va a poder avanzar. Entonces estamos todos de acuerdo en eso, pero hagámoslo bien, hagámoslo por caminos que corresponden. Y este proyecto de ley creo que no va en ese camino. Yo creo que más bien, y no lo digo por el diputado Juan Luis Castro, que lo conozco muy bien, pero sí hay otros parlamentarios que yo creo que en definitiva lo que quieren detrás de esto es estatizar, y que ha sido el gran anhelo, sobre todo con el tema del litio, estatizar más que recaudar, porque ellos saben, igual que yo, que la recaudación, por las razones que he dado, van a ser igual a cero. En ese sentido, diputado Castro, subir los impuestos va a ser o podría ser una situación que finalmente sea contraproducente y lleve a recaudar menos, ahuyentando la inversión extranjera, como uno de los argumentos que plantea el Ejecutivo. ¿Sería al final dispararse en los pies el seguir subiendo los impuestos o eso no va a ocurrir? Mire, todo depende cómo evolucione este proyecto de ley y cuáles son las enmiendas que se vayan incorporando. Por ejemplo, en la misma Comisión de Minería quedó una tasa aplicable del 3% sobre el valor del mineral extraído, es decir, una tasa que es relativamente baja. De ese dinero, el 50% que vaya al Fondo de Convergencia Regional y la otra mitad a los proyectos regionales. Ese pago se plantea que sea anual y además con límites o umbrales mínimos de explotación, vale decir, no a cualquier empresa se le va a pedir esto, sino a las que realmente tienen a gran escala extracción de algunos de estos minerales. En ese mismo sentido, se pide que haya un reglamento específico de la ley que permita establecer la exigibilidad de la compensación y el cálculo específico, de manera tal de que ese reglamento administre la gestión, la distribución, todas las prioridades que permita marcar muy bien el dinero para que vaya a lo que se dice que va, que es al desarrollo de la región y las comunas donde están los yacimientos. De manera que si nosotros colocamos una salvaguarda, y eso es lo que tendría que venir en el futuro, ahora en la tramitación más a fondo del proyecto de ley, desde luego yo creo que se pueden tomar todas esas precauciones perfectamente. Aquí no se trata, desde mi punto de vista, de aplicar una suerte de estatismo extremo, sino que simplemente tampoco de dejar que el cobre sea hoy día largamente y holgadamente explotado a un gran precio, como el que tiene hoy día en el mundo, ¿verdad? Y Chile no pueda tener sus regiones en particular, que han sido las más postergadas, porque este es un problema que emana de las regiones, el acceso a una parte pequeñita, pero que tenga algún acceso a los beneficios de esas pequeñas utilidades que puedan ir a la región independiente de lo que significa para el erario fiscal, que es el gran ingreso en nuestro país sigue siendo el cobre. Entonces, en ese sentido, yo creo que todas las salvaguardas ayudan, pero difícil veo yo que se coloque una barrera infranqueable, porque me parece que este es un tema que ha tenido un consenso social muy grande. En general, en la ciudadanía esto tiene un sentido que se explica, y tampoco nadie quiere vestir un santo de vistiendo otro. Entonces, yo creo que en el tiempo que viene, ojalá el Ejecutivo también pueda allanarse esto está con muchas trabas, o sea, se aprobó, pero tiene dificultades en el camino, en el proceso que viene por delante, pero aquí ojalá tengamos un consenso más nacional, más abierto, y precisemos bien, y si hay dudas, como las que plantea el diputado Eguiguren sobre ciertos sectores, que también esos sectores expliciten lo que quieren, porque yo más bien voy al mérito de la necesidad. Me toca a mí y a él también, a Francisco, cada uno está en lugares de zonas mineras, zonas donde la gente, pequeños, medianos o grandes empresas están hoy día haciendo la extracción, y obviamente, ¿quién no dice, por favor, déjenos también recursos a las regiones, las comunas donde están los yacimientos? ¿Por qué Chile le va a negar esa posibilidad a los que hacen el esfuerzo al día a día? Entonces, yo creo que esto podría abrirse un mejor camino en la medida que saquemos tal vez algunas imágenes o estigmas que están dando vuelta y que permita colocarlo en su justo mérito. Un proyecto que me parece un derecho del Estado, el exigir esa compensación a quienes explotan sus yacimientos, en este caso del cobre o del litio. Y con estas prevenciones que acaba de plantear el diputado Castro, diputado Eguiguren, ¿es posible quizá
llegar a un acuerdo? ¿Existiría quizá la voluntad? Porque durante el debate se planteó también la posibilidad de generar una mesa de conversación, una mesa de diálogo. No, esa idea quedó ahí, pero la posibilidad de que se pueda conversar estableciendo estas prevenciones, a lo mejor rebajando la cifra, que el proyecto tiene un 3%, dejarlo en un 1,5%, no sé, se me ocurre. ¿Eso podría generar un espacio de consenso o las posiciones están, digamos, muy distantes todavía? No, para nada. Yo creo que la voluntad, y por eso yo partí diciendo de que el tema de la carga tributaria en la industria de la minería, y sobre todo respecto a lo que ganan las regiones, a lo que reciben las regiones, a lo que se quedan las regiones de esas utilidades, es un tema pendiente y que hay que abordarlo. Tengo la sensación, por lo que yo he leído, de lo que vine de las exposiciones de los líderes de la industria que vinieron aquí al Congreso, existe también la misma disposición a poder sentarse y conversar. Si es así, y si realmente existe ese ánimo, yo soy el que digo, bueno, pero hagámoslo bien, hagámoslo de una buena forma. Discutamos sinceramente cuáles son las medidas que más van a permitir lograr mayor recaudación y mayor recursos para las regiones. Como se lo decía en un comienzo, el propio presidente Piñera en su programa de gobierno lo tiene establecido así. Ahora, hay ejemplos, nosotros lo hemos visto con el diputado Juan Luis Castro en la propia Comisión de Minería, que hay experiencias pasadas a propósito de esta ley del 2010, que tenía que cumplir en alguna forma esta misma misión. No logró su objetivo, y las regiones, la verdad, que nunca han podido visualizar o tangibilizar el aporte que las empresas han debido hacer en sus propias regiones. Entonces, hay mucho que conversar, hay mucho que mejorar de este proyecto, hay mucho que hacerlo más realista. ¿Y para qué? Para que primero logremos el objetivo final, que es que las regiones puedan retener parte de esas utilidades, que se vean beneficiadas como lugares donde se desarrolla la industria minera, pero ese es el objetivo final, y para eso tenemos que hacer buenas leyes y arreglar este proyecto de ley, mejorarlo, porque como está no va a surtir ningún efecto, no va a recaudar nada, y también tenemos que producir los ajustes que haga que realmente esos recursos que van a quedar en las regiones, si es que se provea un proyecto de ley en ese sentido, realmente vayan donde tengan que ir y no se diluyan como ha ocurrido hasta el día de hoy, donde las regiones, la verdad, no han visto nada. Sí, para ir ya cerrando, diputado Castro, bueno, hablábamos en esta conversación del contenido del proyecto, la voluntad de acuerdo que existe, pero la norma actual, la que se está tramitando, también tiene otro problema, que es la inconstitucionalidad. De hecho, el gobierno ya anunció la reserva de constitucionalidad, o sea, vale decir, si este proyecto logra salir tal como está, lo más probable es que nunca pueda ver la luz, producto justamente de esta reclamación. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese sentido para a lo mejor sincerar el debate y hacer que un proyecto no sé si de royalty, impuesto, como quiera llamársele, finalmente prospere, salga del Congreso Nacional y pueda, bien digo, transformarse en una ley de la República? Yo creo que lo que hay que hacer es buscar un acuerdo político, es decir, en la medida que se vayan derribando ciertos temores o fantasmas de lo que significaría el impacto de este proyecto, yo creo que es posible ir al mérito mismo de lo que buscamos la mayoría de los chilenos, nosotros como mandatarios, ¿verdad?, de la ciudadanía, que es precisamente mejorar las condiciones de las localidades, las regiones donde están los yacimientos. Eso es de sentido común. Ahora, este es el instrumento, y por eso, como el instrumento genera resquemores en cuanto al nivel de impuestos, a si esto el mercado lo va a ahuyentar o lo va a traer, así Codelco cuánto va a tener o no que estar dentro también de este nivel de tasa, ¿verdad?, de operación de la minería, cuánto las extranjeras, que son un porcentaje importante en Chile, cuánto del litio, que es un mineral obviamente en menores cantidades, pero que es un mineral metálico muy valioso en el mundo hoy día,
y que Chile lo tiene, bueno, son consensos políticos y técnicos que yo creo y estoy con la mejor disposición de que lo conversemos en la Comisión de Minería y Energía, porque, mire, siempre al final termina en la Cámara un sector u otro, a veces recurriendo al Tribunal Constitucional, cuando no se alcancen esos consensos, cuando sí podemos llegar a acuerdos razonables, nadie anda pensando en ir al Tribunal Constitucional, pero cuando se agota el debate antes de tiempo o no se logra un consenso básico, a lo mejor no en todo, pero lo básico, que es el propósito de un proyecto de este tipo, sí es posible evitar pasar por esta valla al Tribunal Constitucional, que siempre genera una incertidumbre muy grande. Entonces, yo en eso creo que el tiempo que viene debiéramos aprovecharlo muy bien políticamente, los actores que estamos involucrados en esto, el gobierno, los parlamentarios, los actores técnicos del empresariado de Codelco, de la minería privada, para buscar puntos de equilibrio que hagan posible pensar, no solo en este proyecto, esta es una matriz, pero este proyecto está susceptible a muchas modificaciones. Lo importante es que el principio, que es el que exista un derecho de compensación del Estado por la explotación de yacimientos naturales o patrimoniales, tenga un retorno. Ese es el principio orientador. Eso es todo. ¿Cómo lo hacemos en detalle? Yo creo que eso está muy abierto por delante y creo que ese esfuerzo es el que tenemos que recorrer los que estamos precisamente en la política y en este caso abocados al ámbito de la minería en la comisión respectiva para poder, ojalá, darle viabilidad, porque yo creo que no, ni con Francisco Eguiguren ni con muchos, no vamos a discutir que es necesario que Chile recabe cierta cantidad de recursos para su región. Yo creo que nadie lo pone en duda. El cómo hacerlo, la manera de hacerlo, creo que es el punto que podemos ahora darle más contenido ya pasado esta primera aprobación en general en la Cámara. Bueno, y la Cámara de Diputados, el Congreso en particular, son el lugar justamente para establecer ese diálogo y llegar a esos consensos. Diputado Francisco Eguiguren, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. ¿Algún aspecto final que quiera destacar? No, valorar muchísimo lo que ha dicho el diputado Castro, de decir que realmente cuando existe ese espíritu de todos, nuestro, de ellos y del Ejecutivo, de lograr acuerdos, se avanza y gana la gente y gana las regiones. Cuando prima el ideologismo, el partidismo o el voluntarismo, es cuando perdemos todo y pierde la región en este caso. Así que, habiendo esa voluntad, yo creo, y habiendo la necesidad, que todos estamos de acuerdo, de que las regiones necesitan tener más recursos y necesitan que muchos de los recursos que se producen en sus regiones se queden ahí o parte de ellos, y cuando hay acuerdo en eso, y si existe la voluntad de conversar y poder limar las diferencias, creo que aquí los únicos que ganan van a ser las regiones, y eso a mí me deja muy contento, muy tranquilo, y estoy muy disponible para lograr ese objetivo. Perfecto, muchas gracias, diputado Eguiguren. Diputado Juan Luis Castro, gracias también por haber conversado con nosotros aquí en Puntos de Vista. Como no, muy amable. Gracias. Muchas gracias, diputados, por esta conversación, y nosotros de esta forma ponemos término a la presente edición de Puntos de Vista, donde analizamos en esta oportunidad el proyecto de ley de royalty a la minería y obviamente los trámites legislativos que todavía restan acá en el Parlamento. Nos reencontramos nosotros en una próxima oportunidad.